Vamos al capítulo 7. Ya estamos llegando al final del libro. La verdad que es un viaje, un proceso que nos ayuda a entender, como bien el título lo dice, este panorama redentor, cómo Dios ha obrado todo el plan de salvación desde que está consumado, pensado, hasta que se finaliza. Todo un proceso de entender cómo se va revelando a lo largo de la historia, a través de distintas situaciones, procesos en la vida de cómo Dios se ha relacionado, se ha manifestado, cómo el pueblo ha respondido, y vamos comprendiendo a medida que pasa el tiempo cada vez mejor esas promesas dadas en la antigüedad, esas formas que Dios se ha manifestado, empiezan a cobrar más claridad, más sentido. A medida que nos alejamos de la historia y podemos mirar, entendemos mejor las cosas como pasaron, ¿no? Esto va pasándole a los profetas, a los apóstoles. Hay situaciones que pasan en el día a día de ellos que no logran entender qué significa, no logran entender a qué apuntan, qué se está revelando, y a medida que el tiempo pasa, empiezan a comprender. Esto pasó porque, esto pasó para, y hay un cumplimiento de verdades de la historia, de las promesas de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a entender esto, como a modo de resumen y de introducción de lo que venimos viendo, ¿no? En el capítulo 7 vamos a hablar de este reino proclamado. Hemos visto cómo el reino ya empieza a ser manifestado, presente con la persona de Jesús. Hay una llegada del reino, y ahora vemos que hay una etapa en la que estamos transitando en la historia, que este es el tiempo nuestro, contemporáneo. Hemos venido viendo cómo Dios se ha manifestado y ha planeado desde el principio, y hemos viajado por toda la Biblia. De repente nos encontramos un poco después del libro de los Hechos, pero en el medio de la historia de los Hechos, ¿no? De cómo el Espíritu sigue obrando y sigue manifestando el poder y el plan de Dios Redentor. Entonces estamos en esta etapa, el reino proclamado. Y básicamente vamos a hablar de algo que nos remite a nosotros, a nuestro tiempo y a nuestros desafíos. Entonces, como primer punto, mediante su muerte y resurrección, Jesús hizo lo necesario para completar la restauración del reino de Dios. Esto lo veníamos viendo en la última clase, vimos cómo Jesús al venir, al dar su vida, al redimir, hubo una restauración del reino. Y que el pueblo se queda todavía a la expectativa de que este era un pueblo terrenal, con fronteras, con límites, era un reino delimitado por tal y tal direcciones, un mar, un río, una montaña, un desierto. Esto es lo que ellos habían pensado, esto es lo que esperaban. Y ahora estamos dándonos cuenta que Jesús vino a anunciar y a plantar un reino que es global y que es eterno y que trasciende el tiempo contemporáneo de esta gente, ¿cierto? Y ellos todavía no pueden entender, siguen con una expectativa muy de corto plazo, muy de espacio físico, de lo que ellos habían experimentado en algún momento de gloria, ser una nación grande. Y ahora volvemos a esto y de repente Jesús viene por tanto más, que a ellos todavía les cuesta caminar, entender. Él ascendió al cielo para ser coronado como Rey de Reyes y dejó en claro que pasaría un tiempo antes de regresar. Y acá es donde empieza el desafío, de entender. Porque claro, el pueblo está con esta expectativa que el Señor va a cumplir, va a poner en orden todo esto que se ha desordenado, que estamos como nación desordenada, tirada por el suelo. Jesús viene a consumarlo ahora, es nuestro tiempo de gloria. Lo hemos visto en sermones hace no mucho, ¿no? Como la expectativa de los hebreos de llegando la semana de la Pascua final, de la pasión de Jesús, es llegar a entrar a Jerusalén y de repente algo va a pasar. Y pasó todo lo contrario a lo que podíamos esperar. Esperábamos la coronación del rey, pusimos palmas, clamamos, Hosana, y una semana después Jesús está crucificado. Algo salió muy mal, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios está haciendo, todo empieza a salir muy bien, ¿no? Pero el pueblo tiene que entender a dónde estamos. Y Jesús ha venido anunciando a sus discípulos que Él debía padecer, que debía morir, que debía resucitar y que luego Él iba a venir más adelante. Y el pueblo todavía no entiende, esto no tiene sentido. Y es donde empieza la historia a meternos. Asciende al cielo para ser coronado como Rey de Reyes y va a pasar un tiempo antes de volver por segunda vez, ya como un rey empoderado y como un rey que va a hacer justicia y que va a consolidar y a afirmar su reino, a derrotar a todos sus enemigos y a instaurar permanente y perpetuamente el reino de Dios. Bien, entonces hoy nos encontramos viviendo lo que la Biblia llama los últimos días. Y esto lo vamos a ver desde el libro de los Hechos, los Evangelios, y lo vamos a ver en las epístolas. Es una referencia a este tiempo, los últimos días. Ahora, esta frase es compleja para nosotros. Y a veces como argentinos no tanto, porque estamos acostumbrados a frases que dicen una cosa y no significan lo que dicen. Acá Jesús dice últimos días. ¿Qué es últimos días? ¿Cuándo son los últimos días? ¿Cuánto duran los últimos días? ¿Qué cantidad de días son los últimos días? Uno va, no sé, a unas vacaciones 15 días
Y te quedan 2 o 3 y ya, son los últimos. Obviamente los primeros no son los últimos. Y de repente Jesús nos pone esta frase y nos deja en una especie de limbo. ¿Qué significa los últimos días? ¿Cuántos días serán estos, no? Pero este es el periodo en el que estamos. Es una frase que vamos a descomponer y entender. Y que esta frase podemos ponerle un inicio, si se quiere, y ya vamos a ver por qué, en el día de Pentecostés. En realidad, los últimos días empiezan básicamente con Jesús consumando la cruz, la resurrección. Ahí tenemos nosotros el arranque de esta etapa de los últimos días. Ya Jesús asciende al cielo, ahí tenemos como un inicio. Y podemos decir Pentecostés en esa ventana de tiempo porque es donde ya el Espíritu desciende y empieza a marchar esa obra del reino proclamado, ¿no? Con el anuncio de Pedro, el aposento alto, la conversión de los primeros cristianos, y vemos cómo el Espíritu empieza a manifestar su poder y el plan que Dios tiene ahora en esta etapa, ¿cierto? Entonces podemos poner esto como ese inicio, ¿bien? Dios envía su Espíritu Santo, por eso elegimos este día Pentecostés, ¿cierto? A equipar su iglesia para testificar al mundo entero sobre Jesús. Ha empezado esta etapa que dentro del plan redentor de Dios, de este gran panorama de la redención, podemos definir como los últimos días, esta etapa final. No van a venir otra vez un momento que vamos a esperar el Mesías para que venga a salvar. Él ya vino a salvar. No vamos a esperar otra vez la consumación de un reino terrenal. Jesús ya dio vuelta a la hoja, nos ha mostrado que es por mucho más por lo que Él viene. Entonces no vamos para atrás con las cosas. Lo que sigue para adelante es que se van consumando los planes y propósitos de Dios. Y hemos hablado en otra clase de cómo Jesús, su llegada, la iglesia, terminaba siendo la escatología, la promesa de eventos futuros del pueblo hebreo. ¿Y cómo les costó a ellos entender de qué se trataba la promesa de Dios, de esta nación grande? Ellos tenían esa vida tan terrenal, tan cortita. La iglesia, Jesucristo, la cruz, esa era la escatología hebrea. Bien, hoy nosotros tenemos una escatología, una promesa futura que ya nos habla de un rey que viene en gloria, que viene a juzgar y que viene a poner en orden final las cosas. No nos queda mucho en el camino por llenar, entonces ya nos encontramos en la parte final de la historia, eso es lo que se nos está diciendo. Bien, entonces, siguiente por favor. Para ir descomponiendo la historia, ¿qué es esto de los últimos tiempos? Bien, y al tiempo presente, entre la primera y la segunda venida de Cristo, la Biblia lo llama así. Bien, los últimos tiempos. Nosotros, para entenderlo como cristianos, entre que Jesús vino por primera vez, caminó entre los hombres, predicó el Evangelio de Dios, bien, fue a la cruz, murió por la redención de los hombres, resucitó para la gloria y la esperanza del pueblo de Dios, ascendió a los cielos. Ahí nace nuestro último día, esta ventana de tiempo, esta dispensación, podemos decir, este espacio en donde estamos viviendo y atravesando estos últimos días que van a tener como un cierre final, la segunda venida de Jesús. Esa ventana es lo que vamos a definir en la Biblia como los últimos tiempos. Y puse un par de textos ahí como para que nos ayuden a entender que es un enfoque mucho más complejo y amplio de entender. Primeramente, Pablo escribiendo a Timoteo, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de una iglesia que ya ha nacido y se está moviendo, estamos hablando de un discípulo como Timoteo. Pablo que le escribe, ¿no? En una etapa ya avanzada del ministerio. Debes saber esto, le dice Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Bien, ¿qué estamos hablando entonces de estos últimos tiempos, últimos días? Es una forma de decir, bueno, entonces falta. Timoteo está pensando que el último día todavía es más allá, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de la consumación final de las cosas. ¿Cuándo será esto? Pero Timoteo entiende que es algo accesible para él. Yo lo voy a ver de alguna manera, ¿no? Me está diciendo Pablo que espere esto. Bueno, ¿será que faltan un par de años más, un par de semanas más? Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Esto es una referencia mucho más amplia del concepto de muchos más días, ¿no? Nos habla como dos ventanas. En los tiempos pasados, Dios habló a los padres, por los profetas, se comunicaba así, Dios se comunicó por sueños. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces tenemos un entendimiento de que hay una referencia a últimos días como esta ventana de tiempo donde es el Hijo el que ha tomado la voz de revelar los propósitos de Dios. ¿Bien? Hay montones de versículos, no tenemos tiempo de explorar, que hablan de este concepto. Era como para tener una idea de que aún en el Nuevo Testamento es tan ambigua la idea, es tan amplia la idea de últimos tiempos que no lo podemos aplicar a un año, a un día, a un evento.
habla de un periodo de tiempo que se comprende entre que Jesús vino por primera vez y Él venga por segunda vez. Estos son los últimos tiempos que está viviendo el mundo, que está viviendo el plan redentor de Dios antes de una consumación final. Siguiente, por favor. Entonces, este tiempo lo conocemos también para entender y empezar a desglosar esta idea. Lo hemos oído muchas veces, esta frase es una frase que tiene sus cimientos en lo que es la teología reformada, que tiene este concepto, el reino del ya, pero todavía no. Y es un concepto que casi podemos decir, pero es contradictorio. ¿Ya o todavía no? ¿Cuál de las dos es? Y la respuesta termina siendo sí, porque hay un ya. Hay cosas que ya han sucedido, que están sucediendo y que son verdades completamente incuestionables, irrefutables de que el reino de Dios es real, es presente y está entre los hombres. Y al mismo tiempo miramos y vemos que todavía hay maldad y todavía hay enemigos de Dios y todavía hay cosas y decimos, bueno, pero entonces ¿qué pasó? Bueno, es que todavía no hemos llegado a esa etapa final. Entonces, sí hay cosas sucediendo que no habían sucedido antes de Jesús y hay cosas que no terminan de pasar que van a ocurrir cuando Jesús venga. Entonces, es un estado intermedio donde nosotros podemos ver que ya hay un reino de Dios entre los hombres, pero todavía no se ha consumado de manera final, completa, total, donde todos los enemigos de Dios han sido sometidos, juzgados, destruidos, entre ellos el pecado, que es el asedio de la humanidad, ¿cierto? Y todavía hay una batalla con esto, entonces tenemos que entender este concepto, ¿bien? Pensándolo en tiempo presente, ¿no? ¿Cómo se vive hoy? Que el reino es ya. Mateo 12, 28. ¿Quién habla en Mateo 12, 28? ¿Bien? ¿Quién está hablando aquí? Jesús mismo está hablando. ¿Qué dice? Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús muchas veces en los evangelios va a hacer referencia, si yo estoy entre ustedes, el reino está entre ustedes. Jesús dice que con Él el reino está aquí. Cuando Él vino, el reino vino. Él es el reino. Entonces, el reino no es más la frontera terrenal. Y como Él está en medio de nosotros, el reino ha venido porque el rey está acá y donde Él pisa es su reino. El mundo es su reino. Los cielos de los cielos son su reino. Él es el rey. Entonces, el reino ha venido. Y esto es una realidad. Y Él tenía la autoridad de rey. Y Él hablaba a los demonios y los demonios huían. Y Él hablaba a las enfermedades y las enfermedades huían. Y Él hablaba a las tempestades y las tempestades se sometían. Porque Él es el rey. Y el reino ha venido. Y hay un reino real. Y Él gobierna sobre todos. Y Él gobierna sobre su pueblo. Y Él es un rey real. ¿Cierto? Entonces el reino está. Ya está. Ya es una realidad. Ya es una experiencia viva. Ya el verdadero creyente experimenta en su corazón la realidad de que Cristo es rey. Y Él no dobla rodilla ante otros reyes del mundo. ¿Pero dónde está tu rey? Él es un rey vivo. Él está. Y yo me postro solo a Él, ¿cierto? Para ese hombre, esa mujer, que no se postra ante nadie, sino ante el Rey de los cielos, el Rey es real, es vivo. No es solo una idea, ¿cierto? Y su poder se vive y se experimenta ya en medio del caminar. Pero también hay un reino futuro. Mateo 25, 31, 34. ¿Quién está hablando acá? Yo puse la última parte del 34, pero pueden leer este texto completo que está muy lindo. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y estamos hablando de un tiempo escatológicamente futuro. Jesús le viene hablando del final de los tiempos, cuando Él finalmente juzgue y separe a los de un lado, a los del otro. Estamos hablando de aquel día del futuro. Y Jesús en el final del 34, Él dice, el rey ese día dirá a los de su derecha, vengan bendecidos de mi Padre, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes. Entonces, ¿qué reino? ¿Otro reino? ¿Qué reino estamos hablando? Un reino futuro, un reino que Dios ha preparado desde la eternidad pasada, pero que todavía ha de ser entregado al pueblo de Dios. Entonces, hay un reino que todavía no está. Hay un reino que tenemos que esperar, un reino que vamos a recibir, un reino en el que vamos a estar. Ese reino que podemos leer en Apocalipsis, ¿no? Donde no hay sol ni luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Donde no hay llanto, ni dolor, ni clamor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Hay un reino por venir, y esta es la promesa del todavía no, hay que esperar. Hay un ya, sí que lo hay, y un todavía no. Esta es la realidad de esta compleja situación, de este periodo en el que estamos, el tiempo de la proclamación del reino, ¿no? Jesús inauguró los últimos días con su primera venida, pero el reino será plenamente establecido cuando Él vuelva. Cuando Él venga por segunda vez, Él ya no viene como un cordero
Él ya viene como un león, Él ya viene como un rey, Él ya viene a juzgar, Él ya viene a poner en orden, Él ya viene a terminar esta etapa de transición. ¿Bien? Entonces, surge una pregunta. ¿Cuál es la razón de la demora? Y casi esta otra pregunta, ¿cómo debemos vivir este tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra expectativa? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios en este camino? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no consumó directamente su reino apenas Él llegó? ¿Por qué? ¿Cómo debemos vivir? Y esto lo vamos a contestar más al final inclusive. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Este texto sigue y nos explica cómo va a ser ese día. Lo corté ahí por esa idea clara, ¿no? Es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día viene. O sea, hay una realidad que tenemos que entender. ¿Hay una razón de una demora? Sí la hay. La proclamación del reino de Dios. El reino proclamado. El reino anunciado. El rey y su reino que debemos compartir y anunciar hasta el último de la tierra. La etapa donde la iglesia tiene esta función de proclamar. ¿Bien? Y es esta idea. Esperar. ¿No? Y Pedro nos anima a esta paciencia. A ver, hermanos. ¿Ustedes creen que tarda mucho Dios? ¿De verdad creen que Dios está pensando, che, llevamos 2000 años? Es mucho. Para Él, un día es como 1000 años. Ahora quiero ir más lejos con esta idea. Cuando se nos dice un día es como 1000 años, no computemos 1000 años por día, ¿no? Ya llevamos 2 días, 2 días y 3 cuartos, 2 días y 3 horas. No nos está diciendo literalmente que para Dios computa 2 días por 1000 años. Nos está diciendo, Dios no tiene una delimitación del tiempo humano. Para Él, lo que ocurre es una historia. No tiene que ver con periodos de tiempo que cuantificamos de la forma humana de ver las cosas, ¿bien? Entonces no pensemos de esto de nuevo en términos literales. Lo que se nos quiere hacer es una hipérbole, una idea clara, es decir, para Dios un día es como 1000 años. No le está preocupando el tema del tiempo, le está preocupando los procesos, la agenda, a dónde vamos con las cosas, lo que Él tiene que salvar. ¿Cuándo será el fin de los 1000 años? O de los días de que vemos en este pasaje. Cuando hasta la última persona que Dios ha llamado a salvación, venga a salvación. Ese es el fin del tiempo. No antes, no después. ¿Cuánto va a pasar? ¿1 millón de años? ¿1000 millones de años? ¿Qué sé yo? Yo no tengo ni idea. Nadie sabe. No es el punto entender esto. Porque en este periodo de tiempo no estamos a la espera de eso. Entonces, esto no nos debe hacer una trampa para cuando estudiamos la Biblia. No se trata de definir esto en términos nominales, sino de entender la idea. Dios no está al expectante de los tiempos, sino de que ocurran los procesos que Él está llevando adelante. ¿Bien? Entonces, para entender esta razón de la demora, este es el tiempo de la proclamación del Evangelio a todas las naciones, tal como Jesús lo manifestó. Y elegí este pasaje en Lucas 24, 46 al 49, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. ¿Cuál es la idea de este texto que estamos poniendo acá? Que Jesús está diciendo que su muerte tenía un propósito redentor, de proclamación, de anuncio, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdonar pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay un propósito de su muerte, y no era redimir solamente a las personas alrededor de la cruz. Y yo quiero ser honesto y compartirles algo que a mí me desafía de varias maneras, pero yo me pongo a pensar esto. Si nosotros pensamos que Jesús es Dios encarnado, que el peso del universo eterno y todas sus edades son polvo delante de la grandeza de nuestro Dios. Y Él decidió voluntariamente humillarse y hacerse criatura y caminar entre los hombres y ser agraviado por los hombres y dar por hombres que no querían nada de Él su vida para redimirnos y salvarnos. Y no podemos ni entender la magnitud de lo que significa que Dios haya hecho eso. ¿De verdad se extinguía con los 20 o 30 personas del aposento alto o de la de alrededor del grupo? ¿O el primer grupo de discípulos? ¿O los primeros 3000?
o los primeros 10 años de iglesia, o los primeros 20. Y a mí esto me preocupa de un par de maneras. La primera es, ¿cuántos años son suficientes para cumplir, pagar, cubrir el valor de Cristo en la cruz? ¿1000 años de humanos redimidos? ¿2000 años de humanos redimidos? ¿10.000 años de humanos redimidos? Yo me miro esto y digo, ¿falta tanto? ¿Porque Cristo vale tanto? ¿Cuántos? ¿Cuándo se extingue? Y ahí tenemos que entender que el problema no es de cantidades. Es de la gloria de Dios revelada en el propósito redentor. Es de que Dios haya manifestado completamente su redención. Porque mi problema es que Cristo vale tanto que si yo empiezo a contar cuántos hombres serían suficientes para que ya está, hemos llenado, se nos acabó el espacio en el cielo, muchachos. Yo fui a preparar el lugar, se llenó el último cupón. Qué difícil es entender eso de un Dios como el nuestro. Que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Cuánto tardaríamos en llenar de personas el camino de acá a la Luna, o a Marte, o a Júpiter, o al próximo sistema solar, o la próxima galaxia? Y Dios dice, los cielos de los cielos, ¿qué son? Un grano de polvo en la mano de nuestro Dios si quisiéramos visualizar esto. ¿Cuándo es suficiente? Pero a la vez, la gloria de esa verdad, de que hay un día que todo termina. Como hubo un día que Cristo vino al mundo a redimir. Y antes de ese día Él no estaba acá. Y vino el día. Y Él nos llama a estar velando, porque no sabemos qué día Él decide que esto se termina. Y es una esperanza viva, porque así como yo pienso en términos de número, digo, tal vez falten 100.000 años de humanidad. Y al mismo tiempo digo, Señor, puede ser hoy. Puede ser hoy que vos digas, suficiente. Entonces, esto nos anima, y por eso el Señor nos dice, velen, no saben. ¿Cuándo, Señor, vendrás? No importa. No es el punto. El punto es que entendamos y vivamos bajo la gloria de esta revelación de Dios, consumando los tiempos, de su propósito completamente revelado. Siguiente, por favor. Entonces, otro texto que nos habla de esta idea de la espera, ¿no? De por qué. Hechos 1, capítulo 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, acá está la pregunta humana, terrenal, la pregunta de mi mente tan chiquitita. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Volveremos a ser la nación grande que íbamos a ser? Que nos reinaba Salomón y David, que venía de las batallas y cantábamos todos y aplaudíamos. ¿Cuándo? ¿Restaurarás en este tiempo? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Hay un día, dice el Señor, ¿eh? Hay un día fijado. ¡Ey, ya está fijado!, dice ese día. Allá en la eternidad pasada, Dios dice, es este día. Tiene sello, firma de Dios. Así que esto es una realidad que está adelante. ¿Cuándo? No sé. No les toca a ustedes, que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero Él aclara un paréntesis y nos hace, piensen esto de otro ángulo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué están pensando en ese día del reino? Jesús nos gira el punto de reflexión, no hace mirar de otro lado y dice, no, que no se trata de cuando el día que ya Dios fijó desde antes que el mundo exista. No es ese día lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo qué van a hacer entre medio. Y lo que van a hacer es esto, recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús cambia la expectativa de que Dios termine de hacer algo a qué van a hacer ustedes o qué tienen que hacer ustedes mientras esto ocurre. Porque ese día está listo, está puesto, está sellado, se ha visto. El punto es qué pasa en el camino. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos lo miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Acá estamos todos mirando este momento glorioso, ¿no? Hagamos una ramada, nos quedamos para siempre. Pero miren lo que ocurre. Y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir. Los ángeles se paran delante de estos hombres y casi le miran, ¿qué están haciendo? No, es que la ramada y el... Pónganse a trabajar, es lo que está diciendo.
No se trata de esperar, ¿y qué pasa ahora? Nos quedamos mirando acá hasta que Él venga. No, no, no. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Empezamos con esto, porque así como lo vieron a Jesús, dice, Él viene en gloria. Ese día viene. Espérenlo. Pero mientras tanto, Él nos deja una tarea. Y esto es claro para el pueblo de Dios. Esta es la misión. Esto es el reino proclamado. Esta es la etapa donde la iglesia vive, de anunciar en este panorama de la redención, en este panorama divino, el desafío que el creyente tiene. Y no alcanza, no es solo, y no es que, para que lo pongamos en términos simples, es proclamar el evangelio a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, y es llevarlo a donde no ha llegado. Por eso se nos dice, serán testigos en Jerusalén, sí, a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, pero también vamos a ir a Judea. Y esto es toda la provincia. Y Samaria, esa provincia que no me gusta. ¿Cierto? Y hasta los confines de la tierra. El evangelio debe ir. Y eso es misiones. Evangelismo es compartir el evangelio con aquel que tengo al lado. Misiones es llevar el evangelio donde no ha llegado. Porque esto es algo que me encanta cómo lo reflexiona Cari en su libro, en su investigación. Y él dice que el evangelismo, básicamente, las misiones, tiene que ver con esto de plantar, llevar el evangelio donde la gente no tiene posibilidad de llegar a él. Porque si somos honestos, la mayoría de acá no venimos de acá, de alrededor de la iglesia nuestra, ¿no? Tomamos un colectivo, un taxi, un auto, nos traen. Estamos lejos, pero nos subimos donde no venimos. Nos subimos a un colectivo y acá estamos. La iglesia está acá, proclamando. Hay creyentes alrededor nuestro. Pero en Cachi, ¿quién llevaba el evangelio? Allá no estaba. Allá hay que ir y llevarlo. Y eso es misiones. Hay que ir y llevar un testimonio del evangelio de Cristo a donde no está. Y esa es la tarea que la iglesia tiene. Eso es misiones. Llevar el evangelio donde no ha llegado. Y viene el Espíritu Santo porque Él dice, recibirán poder. Esto no es una tarea de hombres. A ver cómo nos organizamos, muchachos. Vamos a poner un plan, un proyecto. Esto es una obra del Espíritu de Dios. Y tenemos que entender que la llegada del Espíritu es Dios haciendo la obra a través de su pueblo. Es su poder, es su plan, es su obra redentora, es su proyecto. Somos parte de esto. Y es el poder de Él el que se va a mover. Y es el Espíritu el que va a obrar. No se trata de la gran elocuencia del predicador, lo convincente que sea el evangelista. Se trata de que el Espíritu obre en dar vida a los que oyen. Se trata del poder del Evangelio para dar vida a los muertos. Eso es lo que se proclama. Es un reino espiritual. ¿Cuántas veces te contaron el Evangelio antes que lo creyeras? ¿Qué cambió? Ah, no, es que me lo contaron mejor. Usan dibujitos, esta fue más fácil. Se trata de que el Espíritu nos convenció, obró nuestros corazones y abrió nuestros ojos espirituales y vimos la verdad de que Cristo es nuestro Salvador porque nuestro destino es la condena eterna. Y corrimos a la cruz. Eso es lo que el Espíritu hace. Y ese es el poder que vamos a recibir. Y esa es la llegada del Espíritu. Los discípulos se encontraban reunidos en un lugar en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Descendió como lenguas de fuego, una manifestación visible a todo. Algo está pasando, esto es distinto. Y acá viene algo interesante. Comenzaron a hablar del Evangelio en otras lenguas, y me encanta esta reflexión del autor. Señal clara que el Espíritu le fue dado para un propósito, ayudarlos a difundir el Evangelio por todo el mundo. Y esto es un punto clave, sobre todo aquellos que tienen alguna raíz carismática o han conocido, ¿no?, que el don, la llenura del Espíritu, el don de lenguas tiene que ver con un don especial de la llenura del Espíritu para que todos nos mostremos cómo el Espíritu nos ha llenado. Ese no fue el propósito del Espíritu Santo en Pentecostés, para nada. Si vos lees tu Biblia, te vas a encontrar que lo singular es que cada uno de los presentes los oía hablar en su propio lenguaje. Dios está arreglando un problema de comunicación, porque hay un lenguaje que el Espíritu está usando. Entonces no se trata simplemente de una manifestación para que nos sintamos empoderados y aquellos hermanos pobrecitos que no han sido llenos del Espíritu todavía les falta, no pueden tener grandes roles en la iglesia, porque Dios no. El Espíritu es el que está usando esto para ayudarnos a difundir el Evangelio por el mundo. Esto es lo que está haciendo el Espíritu. Eso ocurrió en Pentecostés. El milagro fue que el mensaje del Evangelio se volvió un mensaje para todos. No importa si eran de Samaria, no importa si eran de Roma, si eran de Egipto, el Evangelio se podía comunicar. Y esto es lo que hace el Espíritu. Esta es la obra del Espíritu. ¿Bien? Miren cómo lo dice el autor. Dios estaba revirtiendo los efectos de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel.
Esa historia de Babel es que el pueblo quería llegar a Dios, ¿no? Y hablaron de su grandeza y Dios confunde su lenguaje. Ahora viene Dios y le da un solo lenguaje. Vuelve a unir a los pueblos, vuelve a unir las voces, vuelve a restaurar a la humanidad en un lenguaje que Él habla por su Espíritu. Y todos entendemos. El lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la justicia de Dios por la fe. Es maravilloso para que entendamos la idea, qué es lo que el Espíritu está haciendo. Entonces quitar lo místico, y aunque el momento fue especial y fue glorioso, y la Escritura nos dice, che, esto fue un lengua de fuego, fue todo una cosa bárbara. Pero había unos que decían, tan borrachos, ¿qué están hablando? No entendemos nada. Así como cuando Pablo caminaba camino a Damasco y fue confrontado por el Señor y cae de tierra y escuchó claramente, había gente que decía, vimos una voz, vimos una luz. Y Pablo dice, ¿qué voz? Era una gloria de trompetas proclamando a Cristo. Eso es lo que pasó. Y todavía hay gente que no escucha. Porque no se trata de un show evangélico. Se trata del poder del Espíritu de Dios, llevando el mensaje de la salvación hasta lo último de la tierra, a través del pueblo de Dios, proclamando el Evangelio. Esta es la verdad y la belleza. Volveme, por favor, lo anterior. Y lo segundo que está pasando es que se está cumpliendo lo que había prometido por medio del profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y se profetizará, y se hablará. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes de este tiempo, el Espíritu solo empoderaba de manera temporal y singular a algunos individuos durante el Antiguo Testamento. Pero hay una promesa dada en ese libro de Joel, como Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y todo el pueblo de Dios hoy tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él si han confesado a Cristo como Salvador. Las marcas, el sello de distinción de un creyente para el día de la redención de Dios es que el Espíritu mora en él. No se trata de lo que diga hacer, lo que cree hacer, lo que haya hecho o deje de hacer. No se trata de cuánto tenga o deje de tener, cuánto haya gastado. Se trata de que el Espíritu mora en él. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que ocurre. Siguiente. Entonces, ahí está. ¿La obra del Espíritu cuál es? Una vez que el Espíritu ha descendido, Dios sigue extendiendo su reino en estos últimos días por la obra del Espíritu Santo, que incluye los siguientes y grandes misterios, y no tenemos tiempo de meternos, pero los puse ahí como para que los citáramos. Él trae un nuevo nacimiento. Y tenemos varias historias ahí en los evangelios, pero la idea es cómo nos hace nacer de nuevo. ¿Y cómo nacerá uno siendo viejo? ¿Entrará de nuevo en el vientre de la madre? No entendés nada. Dios hace nuevas criaturas, nuevas personas. Nos hace nacer por el Espíritu, como una nueva creación. Esto que hablábamos los que estuvieron en el sermón de hoy, ¿no? Ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Y hemos hablado de lo que es ser hechos participantes de la naturaleza divina. Dios ahora nos hizo parte de su familia. Ya no somos más una criatura fuera de Dios. Estamos en Dios porque estamos en Cristo y somos su familia. Esto es lo que Dios ha hecho por el Espíritu, al darnos su Espíritu. Él nos pone ahí. Y esto nos capacita para servir a Cristo. Su Espíritu es el que nos capacita para servir. No se le quiere orar. ¿Cómo podemos orar, Señor? No se preocupe, el Espíritu intercede. ¿Y qué voy a decir cuando llegue ahí? El Espíritu va a hablar. Entonces me enseña a depender de su palabra y que el poder que ella tiene y que el Espíritu va a obrar dando convicción. No que yo debo ser elocuente, yo debo ser fiel. Debo conocer el Evangelio que proclamo. Debo ser testigo del Evangelio que proclamo. Pero no debo pensar que es por mis virtudes que la gente se va a convertir. Sino que yo debo ser un fiel testigo y Dios va a usar por su Espíritu su palabra para dar vida. Y eso es lo que nosotros nos hace ir con confianza y con fe de que Dios va llamando gente de todos lados por su Espíritu. Y Él produce en nosotros la santidad. Él produce en nosotros la transformación para la gloria de Dios, para revelarlo a Él en nuestro caminar. De esto se trata. Siguiente. Y este es el punto que conocemos mucho, pero a la vez nos ayuda a entender cuál es el punto en el que vivimos. Y es una salvación para el pueblo de Dios que ocurre en 3 tiempos por el obrar del Espíritu, ¿no? Somos salvos por Jesús y somos salvos. En el pasado hemos sido salvados cuando creímos, somos salvos del castigo que la muerte, que el pecado nos traía. Y en el presente somos salvados del poder del pecado porque nos dice que ya no somos esclavos del pecado para hacer lo que el pecado quiere que hagamos. Somos esclavos de Cristo.
Antes, dice la gente, solo podía obedecer el pecado que moraba en ellos. Pero Él nos ha liberado de eso. Pero todavía el pecado es un problema y es un conflicto para el pueblo de Dios, que se nos expresa con claridad la lucha, la batalla de los miembros, la batalla de la mente, del corazón contra el pecado. Y tener batalla no es ceder espacio al pecado, ¿cierto? Entonces tenemos que entender esto, y no tenemos tiempo de desarrollar esto acá, pero todavía tenemos tentaciones, todavía tenemos luchas, todavía tenemos angustias, pero no damos espacio a esto. No se trata que yo peco porque, bueno, todos somos pecadores al fin de cuentas. No, no, no. Si yo sé que es pecado, yo batallo contra el pecado. Y Jesús me dice, ya no sos esclavo del pecado, ¿eh? No venga a decir que haces el pecado porque te obligó. Lo elegiste. Y el punto es que se nos dice que ya no somos esclavos. Y es el Espíritu el que nos capacita para la santidad, para no ceder al poder del pecado. Entonces el pecado nos rodea, nos tienta, nos seduce y se vale de todo lo que tenemos alrededor y en nosotros para llevarnos a caer. Pero ya no nos gobierna. Somos libres de eso. Y esto es más grave porque cuando pecamos hay una acción voluntaria en el camino. Hay una decisión de ofender a Dios. Y esto es más peligroso y nos debe llevar con mucho arrepentimiento, Señor, a que permanentemente nos preserve, nos cuide, nos ayude a mantenernos firmes frente al pecado que nos asedia, que nos rodea, como veíamos anteriormente. Y finalmente seremos librados de la presencia del pecado. Cuando el reino de Dios sea finalmente consumado, lo que va a ser erradicada es la presencia. El pecado no existe más. Y no hablamos solamente de cualquier pecado grosero, hablamos de, no sé, avaricia, idolatría, egoísmos, cualquier tipo de pecado. No va a estar presente más en el pueblo de Dios cuando el reino finalmente sea consumado. Esta es la salvación que se ha preparado y que viene para el creyente en esta etapa de transición, de espera, de lucha entre estas dos ventanas de tiempo. Nos encontramos en este punto presente donde hemos sido librados del castigo que nos esperaba por el pecado por la obra de Cristo. Estamos siendo librados del poder del pecado por la obra de Cristo y la santificación del Espíritu en nosotros. Y finalmente seremos librados de la presencia del pecado cuando Jesús venga en su reino, en gloria, y el pecado sea finalmente destruido. ¿Bien? Siguiente, por favor. Tenemos poco tiempo. Entonces, el reino de Dios, para entenderlo en esta etapa, hemos venido viendo siempre este concepto, el reino de Dios, el pueblo de Dios, entenderlo en cada uno de estos procesos que vamos en el plan redentor de Dios, en este panorama divino. ¿Cómo es el reino de Dios para entenderlo en este tiempo? Durante los últimos tiempos, nuestro tiempo, el reino de Dios se extiende por la obra del Espíritu a través de la proclamación del Evangelio. Este es un reino que ya no se extingue en fronteras, que crece y viaja por la obra del Espíritu, por la proclamación del Evangelio. El reino va penetrando, va capturando. Así como podemos ver, ¿no? En las batallas que se ven que cuando un ejército avanza y vuelve, hay una avanzada del reino de Dios por la predicación del Evangelio. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Israel? Ellos eran el pueblo de Dios. Dios era nuestro, decían ellos. El nuevo Israel es la iglesia. Porque hablamos de un pueblo de Dios que ya no está limitado a una nación que tiene que ver con su nacimiento, con su sangre, con su genealogía, sino con una obra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de genealogía de cada uno de nosotros, vamos a nuestros padres, nuestros abuelos y caemos en Jesús. Y ahora todos tenemos una genealogía en Cristo. Y somos hijos de Dios en Él. El nuevo Israel es la iglesia compuesta por todos los que confían en Cristo y están unidos a Él. Es el punto donde todos nos unimos en Cristo. Bien, solo por medio de la fe somos justificados, no por las obras, y en Cristo somos hijos de la promesa hecha a Abraham. Y acá hemos visto este viaje, cómo Dios anunció por Abraham de que todas las naciones serían benditas en su simiente, en él, ¿cierto? Y empezamos a entender de qué se trata, de que ya no se trata de que es judío, como dice Pablo, el que lo es externamente, el que nació en Israel, el que puede trazar su linaje hasta... Todos vamos a poder trazar a Abraham nuestra genealogía, porque a él se le hizo la promesa y de esa promesa en Dios podemos trazar nuestra genealogía ahí. Ahora se nos está hablando de que somos pueblo de Dios. Todos nosotros somos su pueblo. Bien, mas vosotros, miren este texto y me gustó ponerlo por lo siguiente. Mas vosotros sois, Pedro está hablando, linaje escogido. ¿Cuál era el linaje escogido para un hebreo? ¿Los samaritanos? Y él dice, ustedes son linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Quién era el real sacerdocio?
que eran obviamente samaritanos. No, una específica familia de los hebreos, ¿bien? Nación santa. ¿Cuál es la nación santa? ¿A dónde están los límites de Israel ahora? ¿El Jordán? ¿Están peleando ahí en Gaza, la guerra con Irán, un desastre? ¿Cuál es la línea? El mundo. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Ustedes eran míos, le dijo el pueblo de Dios a los hebreos. Y ahora dice a su iglesia, ustedes son míos. Los compré por precio. Cada uno de los que ha comprado en Cristo son mi nación santa. Y hay de ellos desde Ushuaia hasta Alaska, desde Rusia hasta China, Ese es el reino de nuestro Dios. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito de la proclamación del reino, del evangelio. Siguiente. Y el lugar de Dios. El Señor Jesús es el verdadero templo de Dios, lo vimos en la clase anterior. Ha ascendido al cielo, pero Dios continúa viviendo en este mundo caído. Dios continúa obrando por su Espíritu a través de nosotros. Su templo ya no es el lugar santo, sino el pueblo santo, donde mora el Espíritu de Dios. ¿Ven cómo va evolucionando nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo? El Espíritu Santo ahora mora en cada creyente. Y Pablo describe a la iglesia como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Este es el nuevo templo. De esto se trata. ¿Bien? Último, creo que queda uno solo. El gobierno y bendición de Dios. Jesucristo es el Rey eterno, gobierna su iglesia por medio de su palabra. La ley de Dios refleja su eterno carácter y es santo, justo, bueno, y somos llamados a ser santos. Tiene que ver con relacionarnos con su ley. El Espíritu Santo nos capacita para amar la perfecta voluntad de Dios y vivir para su gloria y morir al pecado. Es el Espíritu obrando la santidad en nosotros. Y podemos disfrutar las bendiciones del nuevo pacto participando de los medios de gracia. Es la experiencia donde el pueblo se relaciona con su Redentor a través de estos medios de gracia. Y no podemos entrar ahora a hablar de ellos. Y creo que queda una más. A ver. Bien, sí, al final. Queda esta pregunta de cierre. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo vivimos en el ya, pero todavía no? ¿Cómo vivimos como pueblo de Dios en los últimos días? Y Sproul tiene esta cita de un libro que habla sobre, empieza citando a Calvino. Dice, Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Y Sproul agrega, lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas e incluso en nuestros talonarios de cheques, ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. ¿Qué nos está diciendo esta frase? ¿Y por qué me gustó? Porque obviamente es compleja y está llena de cosas para analizar. Pero él nos está diciendo, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino visible. Esto dijo Calvino. Nosotros hacemos visible un reino invisible. ¿Y cómo hacemos eso? Y habla de esta idea, ¿no? Habla de esto. Cristo en nuestros trabajos, familias, escuelas, talonarios de cheque. ¿Qué es esto? Es como adoramos a Dios con nuestros bienes, para traducirlo fácil. Ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas cosas de la vida. ¿No está diciendo nosotros como pueblo de Dios, ¿es tu Rey? ¿De verdad es tu Rey o no es tu Rey? Porque si es tu Rey, vos le vas a dar gloria en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, con tus finanzas, con tus bienes. Si Él es Rey, lo honras con todo. Eso es lo que está diciendo. Es tu Rey, lo vas a honrar así. La única forma de que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos en la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Es como el pueblo de Dios lo reconoce como Rey. Y quiero cerrar con esta ilustración que a mí siempre me impacta cada vez que la leo y la atesoro en mi corazón. Y es cuando Pablo está preso en Filipos, ¿no? Y nosotros leemos en el texto que Pablo, llegada la hora de la medianoche, había sido azotado y tirado al fondo del calabozo y se encontraba con los hermanos detenidos cantando alabanzas a Dios. Cuando ocurre el terremoto y se abren las puertas y Pablo dice no te hagas daño, ¿se acuerdan? El carcelero de Filipos. Pero ¿saben lo que me hace pensar tanto esa historia? No solamente la fe de Pablo o no el tipo realmente de poder cantar en una situación difícil, eso me anima.
es hacerle esta pregunta. ¿Che, vos de verdad crees que Cristo es rey? ¿Qué creen que diría? ¿Cómo contestaría si yo le preguntara a Pablo, viajamos en el DeLorean del tiempo y aterrizamos al calabozo? Pablo, ¿en serio? Mira que estás preso, te hicieron pelota, te tiraron acá. ¿Cristo es rey? Él está alabando al único rey vivo del universo. Y estoy acá porque Él quiere. Y si quiere que salga, me hace un terremoto, que se abren las puertas, y me va a llevar el carcelero, y me va a curar las heridas, y me va a dar de comer, y lo voy a bautizar, y se va a salvar, y esto va a ser algo para contar épico. Porque Él quiere. Porque Él, como dice acá, como esta parte que dice, damos testimonio de la monarquía de Cristo. Él es el rey. Y esta es la gloria del pueblo de Dios y la confianza y la esperanza. Y para un Pablo preso, Él es el rey. Él reina ahora. Y Pablo confía y descansa en el gobierno eterno de su Señor. Y esa es la esperanza que el pueblo de Dios debe tener siempre. Nosotros debemos dar cada paso de vida que tenemos desde que el Señor nos salvó, a la espera del día que Él venga o que nos llame a su presencia, reflejando su reino en este mundo, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo damos gloria con nuestro caminar, revelando ese reino al mundo, dando gloria a nuestro Rey. Y no postrándonos ni ante el pecado, ni ante ninguna cosa de este mundo, sino dando gloria al Rey. Y ese es el desafío que le toca atravesar a la iglesia en este tiempo de la proclamación del reino, que es donde nos encontramos en nuestro tiempo. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que compartimos tu palabra, que aprendemos, que disfrutamos, Señor, ver cómo tú nos has amado desde los tiempos, Señor, cómo nos has salvado y cómo hoy podemos tener la oportunidad de dar gloria a tu nombre, caminando en este mundo, revelando tu reino y a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir con fidelidad para gloria de tu nombre. Amén.